Muchísimas gracias. Bueno, pues rapidito nos vamos a finanzas. Ya estamos en temas financieros con nuestro especialista Susi Castaneira, quien trae a un gran invitado, quien quiero presentar, por supuesto, el día de hoy. Él es el actuario Juan Pablo Castañón, quien es presidente de la Coparmex. Y el tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la economía mexicana. ¿Seguirá estancada? Bienvenidos. Gracias. Un tema, pues, sin duda interesante, polémico y que muchos no sabemos a fondo si realmente está estancada o no. Bueno, sí, realmente tenemos el primer cuatrimestre del año con un desempeño pues muy bajo, que si pensamos en que pudiéramos aspirar a tener el 3.5 o 4% de crecimiento anual, pues ya nosotros hemos hecho una corrección de que para alcanzar el 3% de crecimiento en todo el año, pues tendríamos que crecer el segundo semestre en el orden del 5%. Es decir, que la tenemos un poco cuesta arriba. Lo único que está funcionando bien son nuestras exportaciones de algunos productos, pero el mercado interno ha bajado mucho su consumo y la inversión privada e inversión pública todavía no han detonado el crecimiento en México. Ahora, importante. La gente se pregunta por qué no hay empleo, precisamente está ligado al poco crecimiento económico o nulo crecimiento. Pero la pregunta es porque si el gobierno cuenta con todos los recursos, con el presupuesto más alto en su historia, ¿por qué la economía sigue estancada? No hay empleo, obviamente todo es un círculo vicioso y el consumo pues también está detenido. ¿Qué puede esperar la gente en materia de empleos? ¿Hasta cuándo las personas van a encontrar empleo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues es una pregunta bien interesante. El empleo solo se da si existe inversión, nuevos proyectos. Y la única forma de que existe inversión es o inversión pública o inversión privada. Y la inversión privada no se ha detonado y se detuvieron algunos proyectos de inversión en este primer cuatrimestre del año. Nosotros pensamos que esto es porque no hemos terminado de hacer nuestras reformas y las leyes secundarias. Una buena ley secundaria en materia energética y en telecomunicaciones generará un poco más de confianza para promover la inversión privada. Lo que puede detonar hoy la inversión es definitivamente la inversión pública. Sería, digamos, la chispa que pueda empezar a tener movimiento económico. Si el plan de infraestructura puede generar licitaciones, proyectos, y las licitaciones ya generan anticipos a las compañías constructoras, empezará entonces a contratarse proveedores de la industria de la construcción y nosotros vemos que sería la forma de detonar más las inversiones. Después seguiría la inversión privada y entonces sí tendríamos la generación de empleos. En este momento sí tenemos un pequeño crecimiento de empleo, pero no en un desempeño como lo tuvimos el año pasado ni como otros años. Yo creo que es algo importante, lo mencionas, el primer cuatrimestre del año, ¿no? El poco crecimiento o estancamiento que ha tenido el país, ¿no? Debido a que no ha habido inversiones. ¿Qué va a pasar en los próximos 4 meses o quizás en el segundo semestre del año? ¿Podremos incrementar un poco más? Sí, nosotros creemos que sí existe el escenario. Tenemos que culminar esta batería de reformas. Nuestro llamado es que nuestros señores legisladores lo puedan hacer lo antes posible. Esto generará algunas medidas de confianza y por el otro lado es importante que la inversión se empiece a dar y que en los distintos estados se permee hacia nuevos proyectos de tal forma de que la economía detone internamente, región por región. Y así es como podríamos aspirar a tener un crecimiento del orden del 3%, pero tiene que darse ya, tiene que darse... Claro, porque ya es un tiempo limitado. Ya estamos prácticamente a la mitad del año. Vamos a entrar al segundo semestre. ¿Cuántos empleos va a generar el sector empresarial mexicano durante este año? Porque bueno, sabemos que la meta siempre es de 1 millón, pero desafortunadamente hay un rezago. Y por otra parte, la reforma fiscal también ha sido un impedimento para que los empresarios inviertan más. ¿Están esperando realmente cambios? Sí, un cambio de la ley fiscal impacta en los proyectos de inversión necesariamente. Y sí, los primeros meses del año ha habido un impacto en el consumo y hay un impacto en los mismos proyectos de inversión por la ley fiscal. Creo que hoy es el momento en que tenemos que reactivarlo con otras variables.
Nosotros pensamos que difícilmente pudiéramos alcanzar arriba de 500,000 empleos este 2014. El reto es muy importante, que efectivamente es Claro. 1,200,000 empleos en el año. Por tanto, sí tiene que haber más variables económicas que puedan incentivarlos. ¿Cómo qué incentivos debe de haber? Bueno, las leyes de las reformas, tanto la energética, en telecomunicaciones, la propia financiera, son un conjunto de leyes que pueden facilitar la inversión en el mediano plazo. En el corto plazo necesitamos que se detone la confianza del consumidor, que crezca la confianza del consumidor, que es no solamente lo que vayamos a comprar en el supermercado, que Claro. es importante, sino también lo que nos compramos unos a otros entre empresas. Y posteriormente que se detone la inversión con nuevos proyectos productivos, con nuevas facilidades. Hay que reformar la ley laboral para dinamizarlo o algunos criterios para aplicar el outsourcing, y hay que terminar de darle toda esta plataforma legislativa para generar confianza para la inversión. Pues algo importante, hablas también de la confianza, pues que debemos de tener nosotros como ciudadanos. Y pues hablas de un incremento considerable en cuestiones de empleo. Por cuestiones de tiempo, bueno, pues ya nos vamos a tener que ir, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que este incremento pues sea fructuoso y sea por el bienestar de nuestro país, aunque sea la mitad de empleos que el año pasado, ¿no? Pues sí, desafortunadamente hay un grave rezago. Ojalá se mejore la economía. Se anunció un plan muy ambicioso en cuanto a infraestructura. Ojalá los mexicanos ya empecemos a ver frutos y sobre todo empleo para reactivar a la economía. Juan Esperemos Pablo, que sí. mil gracias. Es un honor que estés aquí. Es tu No, casa. un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Susi. Gracias. El día de mañana nos vas a decir, como mexicanos, cómo gastamos en el Día de las Madres. ¿Qué tal? Y mira que gastamos Se gasta. bastante. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Y pues seguimos hablando en temas financieros y ahora es tiempo de sumar experiencias, conocimientos para llevar a cabo las acciones para el desarrollo social. Así es, el programa de conversión social otorga financiamiento a proyectos y promueve a través de las organizaciones civiles la participación ciudadana en las acciones públicas con el pronóstico y propósito de fomentar buenas prácticas que fortalezcan la construcción de una ciudad con equidad e igualdad. La Ciudad de México y el gobierno pensando siempre en el bienestar de los ciudadanos y esta vez no se queda atrás a través de este programa.